el transistor bipolar como amplificador de corriente alterna. La amplificación consiste en aumentar la amplitud de una señal eléctrica. Es decir, un amplificador electrónico es un circuito capaz de entregar a la salida una señal idéntica a la recibida en la entrada, pero de mayor amplitud. De ahí el término amplificar. La idea es que esa señal de mayor amplitud a la salida, de una onda compleja o no, tiene que ser lo más parecida posible, o sea, más fiel. De ahí que aparece muchas veces en audio el término de alta fidelidad. En el caso de un amplificador de audiofrecuencia, la cadena de amplificación estaría formada por el sonido, la forma de onda, un sonido original, un captor, un traductor electroacústico, generalmente conocido como micrófono, que traduce esa presión sonora en señales eléctricas. A continuación, el amplificador, en este caso el amplificador de señal, luego la magnitud eléctrica amplificada y nuevamente un traductor electroacústico que transforma, digamos así, esta señal eléctrica en señales acústicas. Lo que veremos en este apartado serán distintas configuraciones de amplificadores de audiofrecuencia, que son en realidad el audio es considerado como una señal de corriente alterna, en circuitos de entrada, no amplificadores de potencia. Una otra cadena electroacústica podría estar formada por la fuente sonora, luego un captor, el micrófono, un traductor electroacústico, un preamplificador que acondiciona las señales, un ecualizador que regula los tonos, deja pasar determinadas señales, que se conoce como control de tono. Puede estar dividido en paramétricos, lineales, etcétera, pero son los que se conocen como tono. Un procesador o acondicionador de señales, finalmente el amplificador de potencia y luego el traductor electroacústico de salida o parlante. Depende del lugar, veremos más adelante que tienen distintos nombres. Y finalmente el sistema auditivo. Como le decía anteriormente, la señal de entrada es de alterna, porque el audio es una compresión y expansión de presiones en el aire. Esa señal de alterna tiene una determinada frecuencia pura. Ahora, si el amplificador, recuerden, en este caso está formado por semiconductores, serían transistores. Los transistores no son lineales y depende de la forma en que esté polarizado, esté trabajando, puede introducir otras ondas, otras formas de onda diferentes a la original. Estas ondas que son parte de la anterior en una frecuencia que se le conoce como armónicos. Puede que introduzca esos armónicos y esos armónicos distorsionen, o sea, hagan que la señal de entrada sea diferente a la salida, y eso el oído se da cuenta, o que la presencia de armónicos distorsionen esos armónicos, etcétera, etcétera. Eso hace que se tenga que tener varios cuidados al diseñar un circuito amplificador de audio. Algunos términos, por ejemplo, Hi-Fi, apareció con las normas DIN 45500 hace un tiempo ya, y se refiere a alta fidelidad. O sea, la onda de salida amplificada sea lo más parecido posible a la onda de entrada. Y también se habla del término de MAS, que se entiende por máxima excursión simétrica, o sea, la máxima amplitud que tomará la onda de alterna en semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. El sonido es una onda compleja, es una combinación de sinusoides. Ya dijo, digamos, Fourier ya había trabajado eso. Entonces es común que se trabaje con una sola onda pura. Algunas normas usan una onda de 1 kHz y con eso se hace todo el tratamiento. Si funciona para esa onda, es de esperarse que funcione para la otra.
Bueno, en realidad hay bastante tratamiento sobre eso, inclusive con la potencia de salida, los amplificadores de potencia, pero por ahora tomaremos esto como para poder entender los primeros circuitos. El primer elemento de la cadena electroacústica en caso de audio se conoce como micrófono. Es un traductor electroacústico que transforma las ondas sonoras, que son compresión y expansión en el aire, en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es la que luego se hará el tratamiento. Acá se puede ver una membrana que se mueve y eso mueve un diafragma que a su vez mueve una bobina que está dentro de un campo magnético permanente. Eso induce una señal eléctrica. Acá se ilustran distintos tipos de micrófonos, depende cómo se produce la traducción: micrófono a cristal, electrodinámico, a condensador, electret, micrófono a cinta, micrófono electromagnético o especiales para guitarra, micrófono a carbón, micrófono piezoeléctrico, etc. En la parte inferior se ilustra alguno de los símbolos utilizados. En el traductor electroacústico de salida, o sea que transforma la señal de alterna en presión sonora para que nuestro oído lo capten, nosotros en Argentina le llamamos parlantes. En otros lugares se le conoce como altavoz, altoparlante, corneta, bocina, megáfono, magna voz, etc. Acá vemos la ilustración de algunos tipos de parlantes. Pueden recibir distintos nombres, depende de la frecuencia. Por ejemplo, los parlantes que reproducen están preparados solamente para reproducir los sonidos agudos, se les conoce como tweeter. Los que están preparados para reproducir sonidos graves o bajos se les conoce como woofer. Los que están preparados para traducir sonidos de rango medio se llaman mid-range o squawker. Y después están los de rango extendido, pero no entraremos en esos términos, digamos, en detalle, porque no es el alcance de este curso. Algunos símbolos se muestran a la derecha. La amplificación. Vamos a tratar la amplificación usando transistores bipolares. Los transistores bipolares pueden funcionar como amplificadores cuando están conectados en la configuración de emisor común. En realidad existen tres configuraciones con transistores, que son emisor común, base común y colector común, pero analizaremos solamente la transmisión, la amplificación con transistores con emisor común, porque son los únicos que producen amplificación de potencia. Para que un amplificador con un transistor logre amplificar la señal, tiene que trabajar en un punto especial que llamaremos punto Q o punto de trabajo. Ese término es popular en toda la bibliografía internacional. En el caso de un transistor NPN, y estudiaremos justamente transistores NPN, la unión base-emisor tiene que estar polarizado directamente, mientras que la unión base-colector se polariza inversamente. Esto es similar al caso de control todo o nada de transistores. Ahora, acá hay un inconveniente. El transistor es un dispositivo amplificador de corriente continua. Entonces, cuando quiere amplificar corriente alterna, directamente trabaja como si fuera un rectificador. Porque si se observa en la figura que está a la derecha, donde dice fuente V1, hay una señal de alterna. Esa señal de alterna, cuando sea positiva, va a ser amplificada por el transistor siguiendo la forma de onda. Pero cuando esa señal sea negativa, semiciclo negativo, el transistor Q1 no conducirá, porque recuerde que es como si tuviera un diodo entre la base y el emisor. Entonces el transistor, por condiciones normales, es así
si te ponemos señales de alterna, es como un rectificador. Fíjense que hay un oscilograma en la parte inferior donde se muestra la señal de entrada, que es de color rojo, es una alterna. Como les decía, vamos a utilizar señales de una sola frecuencia para analizar, y ahí se ve que solamente reproduce con mayor amplitud, sí, pero media onda nomás de la señal. Esa media onda, por supuesto, no es interpretada para nada por el oído. Entonces vamos a ver cómo se hace para poder amplificar una señal de alterna utilizando un elemento que puede solo amplificar señales de continua. Acá vemos un circuito que está confeccionado con el LibrWire y se harán ensayos para ver cómo se presenta. Ahí estaría la señal de entrada aplicada directamente al transistor en configuración de emisor común, y la onda de color rojo estaría indicando la entrada. Mientras que la salida se toma sobre la resistencia de colector, me estaría indicando con la forma de onda que se muestra en el gráfico XSC1, donde indica la salida en azul. O sea, vemos que es un rectificador. De hecho, claro, en determinadas señales, cuando son de muy baja amplitud, se suele usar transistores para amplificar la señal. Para rectificar. Este no es nuestro caso. Vamos a tomar algunas consideraciones. En muchos circuitos electrónicos, cuando se va complicando, para, digamos, no complicar más el esquema, se suelen utilizar puntos de indicaciones comunes, puntos comunes de indicaciones. En la parte inferior aparecen distintos tipos de puntos comunes. Estos puntos comunes se conocen como masa, conocen como chasis, negativo, tierra. El tema de tierra no hay que confundir con la toma de tierra física, la toma que se hace de protección o de seguridad. Acá se suele usar, lo que ocurre es que hay un símbolo de toma tierra que usamos nosotros, según las normas argentinas, que coincide con el toma tierra física de otros países. Lo importante acá es ver que en simplificaciones hay algún tipo de estos indicadores de punto común. Por ejemplo, veamos una simplificación de un circuito. Según las normas DIN y EC ahora, ellos prefieren que se haga una línea superior, todo en forma horizontal, una línea superior con el positivo y una línea inferior con el negativo. Sería similar al esquema de la izquierda, está todo dibujado. Pero como les decía, cuando se complica el circuito, hay muchos cables que van y vienen y solo le confunde al lector. Entonces veamos lo siguiente. Este punto en común son tres puntos en comunes de lo que sería el negativo de la fuente BCC y lo mismo de la BBB. Se puede traducir en tres puntos de referencia. Ahora, por ejemplo, en caso de fuentes de alimentación de computadora donde coexisten todos los símbolos, la tierra del equipo, el chasis del equipo y el punto en común, hay que prestar atención porque depende de la norma. Uno cree que es una toma tierra de tierra física y sin embargo es un punto común. Entonces, una de las formas de simplificar es con estas tres rayitas que se ven ahí. Otra forma de simplificar es, por ejemplo, este circuito tiene el punto común. Esto estaría dibujado según la IESEC o DIN. Se puede traducir en tres puntos ahí, con chasis, le decimos eso, o masa. Ahora, eso también se puede traducir o simplificar en un solo punto de masa y otro punto que me indique que está la alimentación. Entonces, fíjense, desde el primero hasta el último circuito hay algunas simplificaciones. Bueno, esto tal vez de primera complica, pero después con el tiempo uno se adecúa y se da cuenta que sí, se simplifica. Los simuladores, de alguna forma, le pide al experimentador que marque a cuál va a ser considerado el punto cero, o el punto chasis, el punto común. Aclaro, el punto común no significa que sea cero.
que sea 0 voltios. Es un punto común nada más. Solo que se toma por experiencia el punto común al de 0 voltios. No necesariamente. Hay equipos que tienen chasis positivo. De hecho, antes del 66 por ahí, los autos tenían chasis negativo o chasis positivo. De ahí que viene el término de chasis también utilizado en electrónica. Bien, sigamos con lo nuestro. Entonces la idea es cómo amplificar una señal de alterna con un dispositivo que solo amplifica continua. Entonces lo que se suele hacer es lo siguiente. Se monta una señal de alterna. Acá las señales es lo que queremos amplificar. Esa alterna es de baja amplitud y la corriente continua que vamos a utilizar es de una tensión más alta. Entonces lo que se suele hacer es, a una tensión que acá le llamamos V sub BB, se le suma una corriente alterna de pequeña amplitud. Acá vemos, por ejemplo, un circuito clásico con un emisor común, donde se inyecta la señal. Señal le vamos a llamar a toda forma de onda que va a ser tratada. O sea, en este caso, toda forma de onda que vamos a amplificar. Ese es el tratamiento que le estamos dando. El micrófono me entrega una forma de onda de corriente alterna. El sonido de la guitarra también. El sonido producido sintéticamente por un sintetizador, hoy conocido como teclado, también es de alterna. Todas las señales sonoras son de alterna. Entonces lo que se usa para poder inyectar esa alterna al circuito de corriente continua, montar, como le decía anteriormente, la señal de alterna al de continua, es un capacitor, como el capacitor C5. Ese capacitor permite que la corriente alterna de la señal del micrófono pase directamente a la base del transistor, pero, porque es alterna, pero la continua que está llegando vía R sub B a la base del transistor no vaya al circuito de señal. Por ejemplo, no retorne al micrófono, porque eso le causa daño. Entonces, en caso que la señal, eso se irá explicando en la práctica. En caso de la señal, claro que nosotros estamos dando una breve introducción a los amplificadores de alterna. Imagínense que la señal que está a la izquierda sea un micrófono. El micrófono capta las presiones sonoras de la voz y la transforma en corriente alterna. Eso puede pasar el capacitor, va hasta la base del transistor. Pero la corriente continua que viene de la fuente VCC vía RB a la base de Q1 no podría ir al micrófono porque si no lo dañaría. Entonces lo que se hace es instalar un capacitor como en este caso C5. Luego, cuando se procesó la señal, se amplifica la suma de continua más la alterna. Y finalmente con un capacitor C2 se filtra la continua y se saca la alterna en la cadena final. Entonces, la señal de entrada, micrófono, por ejemplo, es inyectada al circuito de control vía el capacitor C5 en este caso. Eso deja pasar solo la alterna de la señal, o sea, el audio, pero no deja volver al micrófono la corriente continua que estaría imponiendo la fuente VCC, que es la que necesitamos para amplificar. Y finalmente el capacitor C2 filtra la continua y tenemos la alterna amplificada. Entonces esto es una forma de utilizar un elemento que amplifica señales de corriente continua, naturalmente, como amplificador de corriente alterna. Tipos de polarización. ¿Qué significa en este caso polarización? Significa preparar el o los transistores para que puedan manejar, amplificar, en este caso, señales de corriente alterna utilizando una polarización de continua. Entonces, lo que hay que darle es un punto de polarización fija en continua
a la cual se le sumará la alterna. Esa alterna suma y resta la señal, porque el semiciclo positivo suma, el semiciclo negativo resta. Existen básicamente tres tipos de polarización. Entonces reitero, polarizar significa preparar al transitor para que amplifique. Una de las polarizaciones, y distintos nombres, nosotros vamos a usar uno de los nombres. Cada autor tiene distintas consideraciones. En este curso lo que se le presenta ahora es lo que vamos a tomar como, digamos, básico. Luego, cada uno puede por su cuenta ampliar o especializarse en un tipo de polarización. Existe básicamente entonces tres tipos de polarización. Polarización por resistencia de base o conocido también como polarización fija. Reitero, pueden tener distintos nombres, inclusive distintos productos de traducciones. Nosotros vamos a usar estos nombres. Otra, polarización por resistor de base y colector o polarización con realimentación de colector. Lo que está en negrita con color va a ser el término que vamos a preferir utilizarlo. Y finalmente, polarización por divisor de tensión o divisor de voltaje, dicen en algunos países, o polarización universal. Nosotros entonces vamos a usar tres tipos de polarizaciones. Vamos a presentar polarización fija, realimentación de colector y polarización universal. Depende de la aplicación, el grado de avance, generalmente se pasa directamente a la polarización universal, que es la que, digamos, tiene mejores prestaciones. Veamos la primera. Esta polarización, como se ilustra en la figura, se parece bastante a la que utilizamos cuando le hacíamos trabajar el transitor en todo o nada, en conmutación. Tiene RC, donde la resistencia de carga sería, por ejemplo, el caso de un altoparlante, un parlante, y RB sí es una resistencia que necesita para polarizar, o sea, para dejarle preparado la continua para recibir la alterna de señal. El primero sería polarización fija, se muestra como está en la figura. La segunda, realimentación por colector. Fíjense que lo único que se cambia es el punto donde toma la resistencia de colector. Y por último, la polarización universal, que se parece un poco más a la polarización fija, solo que se agregó una resistencia a masa desde la base de Q1 hasta el punto común. O sea, R1 y R2 forman un divisor de tensión. Por eso también se les suele llamar por divisores de tensión. Entonces, polarización fija, realimentación de colector y polarización universal. Veamos algunas consideraciones genéricas en lo que hace a la polarización fija. La resistencia de colector, R sub C, debe ser calculado teniendo en cuenta la corriente que debe circular por el mismo cuando el transistor se encuentra en el punto de reposo, también denominado punto Q. Bueno, este concepto va a ser reforzado luego en la práctica y el punto Q es el punto que va a tener que trabajar este circuito. Si usted analiza en el circuito que está en la figura que se está presentando en la filmina, esto estaría conduciendo constantemente porque está polarizada la base vía RB, hay alimentación y por RC conduce corriente. O sea, este circuito estaría permanentemente conduciendo corriente continua. A ese circuito nosotros le vamos a inyectar la alterna. Inyectar alterna, aprovechar la propiedad de amplificación y sacar de nuevo. El punto Q va a ser qué corriente continua le vamos a hacer circular mientras no haya señal de audio, por ejemplo. Ese sería el punto Q. El punto de trabajo o punto Q se suele determinar en un punto medio, porque ese punto Q se va a mover, esa corriente fija se va a mover para arriba, si es el semiciclo positivo de la onda de entrada de la señal, o hacia abajo si es el semiciclo negativo. Y eso hace correr la corriente continua que estaría fija, la que estaría acompañando. O sea, la corriente continua solo es como un taxi.
le lleva la señal de alterna, el taxi le amplifica, le lleva más rápido, pero cuando llega a destino tiene que bajarse. Entonces entra al taxi la señal vía un capacitor, va en el proceso y sale vía otro capacitor. Lo que es de norma y vamos a utilizar en este circuito es ubicar la tensión del punto, la tensión de colector emisor en el punto de trabajo, en el punto Q, en la mitad, aproximadamente la mitad de la tensión de alimentación. Esto vamos a usar como norma, es bastante común. Entonces recuerden, la tensión de colector emisor para el punto Q, que se suele llamar, y nosotros le vamos a llamar V sub CQ, es igual a aproximadamente la mitad de la tensión VCC, o sea, la tensión de alimentación. Veamos algunas consideraciones. Resulta que la corriente de colector es inestable, porque en realidad beta no es estable. Nosotros vimos en otras presentaciones que beta varía, tiene una pequeña variación, por ejemplo, con la producción del material, del semiconductor, por ejemplo, con la temperatura, es importante, beta varía con la temperatura. Entonces, como la corriente colector es beta veces la corriente de base, si beta varía sin que varíe la corriente base, la corriente colector varía. Entonces, es un circuito que depende de la temperatura, esta configuración. Lo que sí, para este tipo de polarización, la polarización fija, la corriente base sí es muy estable, pero la corriente colector no es muy estable. Luego veremos cómo se soluciona este inconveniente. La otra, realimentación de colector. No es tan usado, pero en determinadas aplicaciones sí es conveniente utilizar. Por eso directamente, comparando con el primero se utiliza prácticamente la polarización universal. De ahí se puso ese nombre. La resistencia de colector también hay que considerar para el punto de reposo. No entraremos mucho detalle en esta configuración porque no es tan usado. Sí se suele usar en circuitos donde pretende que la señal no se sature. Hoy por hoy directamente hay operacionales casi al mismo precio que un transistor. Entonces por ahí se ocupa ese tipo de señal. La idea es tener un conocimiento de que existe algún sistema de realimentación de esta forma. La ventaja sí que tiene este circuito es que tiene tipo de polaridad térmica propia. ¿Por qué térmica? Recuerden que beta varía con la temperatura. Entonces, si varía, digamos, el colector, la corriente colector, porque varía beta, la resistencia de base está tomado desde la misma malla. Entonces, de alguna forma, se realimenta disminuyendo la corriente de base y lo que hace que este circuito sea más estable. O sea que tiene ya una solución de lo que tenía el circuito de polarización fija. Finalmente tenemos la polarización universal. La idea es ver que sea lo más estable posible, todo siempre hablando del punto Q. En un transistor, entonces lo que se hace es independizar de la corriente de base, porque la corriente de base en la polarización fija va vía base emisor. En este caso tenemos fijo por un divisor de tensión y haremos las consideraciones prácticas, que generalmente la corriente que sale a la base es bastante mayor que la que va a pasar por la rama R1 R2, como ya se vio en divisor de tensión, y le hace un circuito bastante más estable y confiable, claro. Por supuesto, estamos a la misma. Para los tres casos, nosotros tomamos la tensión colector-emisor en el punto Q como la mitad de la tensión de alimentación. Fíjense que los tres circuitos tienen una sola alimentación, que le llamamos VCC, no como en el caso de transistor en conmutación, que podía tener una tensión para la base, una pila, una fuente y otra para la de colector. Acá hay una sola. Hay una presentación donde
se trata la unificación de fuente. Entonces siempre vamos a tomar la tensión de colector emisor en el punto Q, la mitad de la tensión de alimentación BCC, siempre y cuando querramos tener alta fidelidad, o sea, máxima excursión simétrica de la onda en el punto que queremos trabajar. Ahora, si usted quisieran fabricarse un distorsionador para una guitarra eléctrica, no, ahí pueden correr el punto hacia un lado, el punto Q hacia un lado, y distorsionaría, recorta la onda, y eso hacen los distorsionadores de guitarra eléctrica. Pero en este caso todavía no vamos a hacer un distorsionador, más adelante es posible, pero lo que sí pretendemos es que no distorsione. Bueno, como le había comentado, resulta que la beta varía, no voy a entrar en detalle, sino que la variación se debe a las propiedades de los semiconductores, y eso hace cambiar el punto de trabajo, punto Q. Vimos que el de realimentación de colector ya de alguna forma conseguía esa realimentación desde el punto donde tomaron la realimentación a la base. Veamos cómo se suele hacer esto. Entonces, claro, si el punto Q se corre, una de las ondas, por ejemplo, se corre hacia arriba, una de las ondas, la semionda, estará recortada. Ese recorte es una producción de varios armónicos de distinta amplitud y el oído enseguida le capta. Al ojo se le puede embromar bastante bien, al oído es muy difícil. Entonces lo que se suele hacer es agregado de un resistor de emisor. Ahora recuerden, la única configuración que alimenta, que amplifica potencia es la de emisor común. Ahora, nosotros acá agregaremos una resistencia en el emisor, pero entonces uno podría decir, pero no sigue siendo emisor común porque el punto común va a tener una resistencia. Sí, pero esa resistencia es bastante pequeña y se puede, después veremos cómo, considerar como si no existiera. La idea es agregar R sub E, que aparece en el circuito, en el camino del emisor. Recuerde que en el emisor van a estar presentes la corriente de colector y la corriente de emisor. Perdón, en la corriente de emisor están presentes la de colector y la de base. Justamente la de base varía porque varía beta. Y si varía la de base, varía la corriente de colector, que es la que no queremos que varíe. Con esta forma se consigue una compensación por estabilidad térmica. Claro que también puede haber problemas cuando se cambia un transistor por otro, porque ahí cambia el beta. Nosotros vimos que hay una variación importante de los factores HFE o beta de un transistor en otro. Entonces también hay que considerar eso. La resistencia que queremos agregar aparece como R sub E. Veamos una explicación poco simple a ver cómo RE actúa limitando esa variación de tensión de corriente colector debido a la variación de beta. Entonces, supongamos que aumenta la temperatura. Entonces aumenta beta. Si aumenta beta, aumenta la corriente de emisor y también la corriente colector. ¿Por qué? Porque al aumentar beta, se acuerdan que también hace aumentar, I sub B, que estaría fijo. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta beta, aumenta la corriente de colector en realidad, que hace aumentar la corriente de emisor. Ahí está. Cuando aumenta la corriente de emisor, hay una caída sobre la resistencia de emisor que le llamaremos B sub E. Aumenta temperatura, aumenta beta, aumenta y corriente E, aumenta E, aumenta la tensión sobre RE. Ahora, si aumenta la tensión sobre la resistencia de emisor, ahora la tensión que estaba sobre R sub B ya no es la misma, porque antes, si ustedes recuerdan cómo teníamos una pila, digamos una fuente en la base,
para que entre a conducir tenía que pasar la tensión base emisor, que es 0,7 voltios, y ya entra a conducir. Ahora, si yo tengo una resistencia en el emisor, tiene que pasar la tensión base emisor, que es 0,607 voltios, más la tensión de emisor. Entonces, la tensión, mirando la escalita que está a continuación, la tensión BR sub B baja, por lo tanto baja la corriente de base, y eso hace bajar la corriente colector, y de esta forma se realimenta el circuito. Entonces, les sugeriría que analicen por qué al aumentar la tensión del emisor por esa resistencia, IB disminuye. Una orientación es, si no estuviera resistencia emisor, para que entre a circular corriente en la base emisor, tiene que vencer solo la tensión base emisor, que generalmente tomamos 0,607 voltios para los transistores de silicio. Ahora, si aparece una nueva tensión en el emisor, ya no vale eso. Hay que sumarle a la B, tensión base emisor 0,607 voltios, la caída en B sub E. Entonces, con esa resistencia de alimentación, hace que el circuito se estabilice térmicamente. O sea, si aumenta beta, aumenta la caída en la resistencia del emisor y disminuye a su vez la corriente de base, que hace disminuir la corriente de colector. Entonces, aumenta beta, la corriente colector aumenta, pero porque aparece una tensión en el emisor, baja la corriente de entrada y sube. Y de esta forma se consigue una compensación por variación de temperatura, pero también vale para el caso que se cambie el transistor por otro con distinto beta, porque se encuentra el punto automáticamente. Entonces, las tres distintas polarizaciones que vimos, si queremos, o sea, todo depende de lo que se busque, qué calidad de sistema se busque. Supongamos que tenemos la polarización fija. Si queremos hacer compensación por variación de temperatura o por variación de beta, al mismo circuito se le agrega una resistencia en el emisor. Tomemos el caso de realimentación por colector. Al mismo circuito, que este ya es más estable un poco en la temperatura, se le agrega otra resistencia en el emisor. Fíjense, todos los circuitos que vimos, lo único que fue agregado un resistor de emisor. Ahora, puede ser que el caso especial que estamos diseñando no amerite y puede no utilizarse esa resistencia de emisor. Y en el caso de polarización universal, donde se hacía por divisor de tensión, se le agrega una resistencia de emisor. El circuito, el último que está bien a la derecha, es el circuito casi más completo y más sugerido, digamos, muy utilizado últimamente ante el advenimiento de los operacionales en circuitos amplificadores de alta fidelidad. Ahora, resulta que el agregado de ese resistor de emisor me hace que pierda la capacidad de amplificación. Inclusive la corriente estaría consumiendo en ese resistor. Entonces lo que se hace, lo que no queremos es que se complique la señal que estamos tratando. Entonces la solución, que no es nueva, viene ya de la época de las válvulas termoiónicas, es agregado de un capacitor en paralelo a la resistencia de emisor. ¿Qué se logra con esto? Que la corriente de polarización se realimente y esté trabajando en lo que queremos, o sea, por compensación de temperatura, con cambio de transistor, etc. Pero la que no queremos es que se modifique es la alterna que estamos amplificando. Entonces, la continua sigue el camino vía resistor emisor y la alterna deriva por el capacitor que tiene un camino de menor impedancia. De esta forma nosotros compensamos, porque al agregar esa nueva resistencia estaríamos bajando el factor de amplificación. Pero eso solo para continua y ahí no nos afecta la amplificación del circuito.
Entonces esto es muy común, muy utilizado en circuitos de alta fidelidad y eficiencia. Luego se verán la forma práctica. Para esto hay muchos estudios y muchas simplificaciones. El alumno ya tiene que tiene que tener ya preparado su forma de pensar ingenieril. Nosotros acá hacemos simplificaciones. Esas simplificaciones muchas veces son fruto de trabajo de muchos científicos que hicieron muchos ensayos, lo que a su vez a nosotros nos simplifica el hecho de hacer, por ejemplo, la reactancia capacitiva o la impedancia de ese capacitor tiene que ser tanto por ciento del valor ya está todo estudiado de alguna forma. El que le puede llegar a interesar es el científico. Nosotros necesitamos hacer un diseño, un proyecto para un caso particular. Entonces es común utilizar simplificaciones, pero no simplificaciones al azar, sino que hechas por otros colegas, ingenieros anteriormente, por supuesto, con su correspondiente patente, etc. Entonces no se extrañen que se usan en ingeniería muchas simplificaciones. Muchos vienen de cursos inferiores donde son cálculos puramente teóricos. Uno calcula un resistor conforme a la ley de Ohm y le da 23,25 y está perfecto el cálculo. En cambio, ese valor sabemos ahora que no se consigue, no es normal conseguir en el comercio, solo si uno le mande a hacer. Acá vemos ahora cómo quedaría genéricamente un circuito del que le llamamos polarización universal, donde se muestra la señal de entrada, por ejemplo un micrófono, de alterno, recuerden, tiene un resistor en serie, que es la impedancia propia del micrófono, el C1 capacitor de acople, y fíjense, lo que está en línea de trazo roja, que se le llamó zona de polarización en continua, es donde va a estar la corriente continua, sumada y restada, claro, sí, sumada algebraicamente a la señal que viene. Señal le llamamos a esto que sería, por ejemplo, el audio. Y fíjense que todos los capacitores quedan fuera del circuito de continua. C2 es el filtro para que se vaya al parlante, y el C3, que no se ve muy bien en la presentación, es el que deriva cuando pasa por la resistencia de emisor. Acá tenemos para el caso de polarización polarización fija también, con o sin realimentación de emisor. A ver, si se le pone la resistencia de emisor, hay que poner el capacitor. Si no, directamente no se pone ninguno de los dos. ¿Se entiende? Si se va a utilizar resistencia por compensación térmica o con resistencia de emisor, sí o sí hay que poner el capacitor, en este caso C3, porque si no, baja mucho la ganancia. Esa es la parte continua para este equipo, para esta configuración. Acá se muestra la recta de carga, se vio, y la curva de potencia máxima. Recuerden que la curva de máxima potencia es una hipérbola de máxima disipación. En otra presentación le haré un avance muy pequeño para mostrarles por qué es una hipérbola. Este circuito es un circuito digamos clásico de un transistor, de un amplificador con un solo transistor. Ese es el punto de trabajo, y fíjense que B sub BQ, que está sobre la línea horizontal de las X, aparece como la tensión de trabajo. Bueno, con esto damos por finalizado esta presentación del transistor como amplificador de corriente alterna. Muchas gracias.